Alejandro López, muchas gracias por prestarte a este nuevo episodio del podcast de Climbing Zone. Vamos a hablar un poco un tema que quizá no sea el más sexy de los que tratamos cuando hablamos entre escaladores, ¿no? Pero creo que es bastante interesante. Hay cosas muy interesantes que comentar y con información relevante que yo creo que todos debiéramos tener un poquito presente cuando salimos al monte. Antes de nada, ¿quién es Alejandro López? ¿Qué haces? ¿Por qué estás hago? aquí? En primer lugar, gracias por invitarme, yo encantado. Yo soy, empecé siendo escalador, lo primero, llevo pues desde finales de los 90 escalando. Y luego pues empecé la carrera de Derecho, acabé la carrera de Derecho, me puse a ejercer como abogado, pero intenté compatibilizar, ¿no?, el mundo jurídico con el mundo deportivo y por tanto a día de hoy me dedico ya desde hace bastantes años, ya desde hace 15 años exclusivamente o casi con exclusividad al mundo jurídico deportivo, pero que tiene que ver con las actividades en el medio natural. Por tanto, soy abogado de montaña. Ajá. ¿Tiene tanta relevancia el ámbito del derecho en la montaña para que un abogado se llegue a especializar en este área, sí? Tiene tanto, a mí me ha dado para mantenerme activo 24 horas, es decir, sí lo tiene cada vez más. O sea, a día de hoy hay que pensar que la Federación de Montaña y Escalada, la FEDME, tiene más de 250.000 licencias y se estima que pues varios millones de personas practican actividades en el medio natural. Empresa de turismo activo, rocódromos, instalaciones municipales, es decir, hay muchos ámbitos que tienen que ver con la montaña y sí tiene trascendencia. Es cierto que cuando yo empecé éramos 4, a día de hoy seguimos siendo muy poquitos los abogados que estamos especializados en esto, pero cada vez hay más trabajo. En los últimos años que venimos viendo un crecimiento bastante grande, ¿no? Me voy a referir sobre todo a la parte de la escalada. ¿Vosotros a nivel laboral sí que habéis notado ese aumento o no se ha trasladado tanto todavía? No, sí, absolutamente. Y fíjate que decías que no es uno de los temas sexys, que quizá no sea un tema de los más sexys, pero curiosamente cuando yo voy a dar una charla por ahí, este fin de semana estuve en Murcia dando una charla sobre regulación en zonas de escalada, o sea, temas de espacios naturales protegidos y prohibiciones y tal, y al final muchas de las preguntas ya no tienen que ver con esto, tienen que ver con responsabilidad en el mundo de la montaña y tal, es decir, es un tema que a la gente le interesa, es un tema que la gente está preocupada por accidentabilidad y tal. Y en el mundo de la escalada se ha visto un incremento grande, pero quizá el incremento más grande viene por el número de usuarios y, por tanto, el tema de las regulaciones y las prohibiciones y las sanciones en zonas de escalada, que no tanto por el tema de la responsabilidad. Porque el tema de la responsabilidad, la accidentabilidad, yo siempre digo que la mayor parte de los accidentes que yo tengo tienen que ver o bien con instalaciones deportivas, es decir, indoor, rocódromos, cada vez menos, pero en rocódromos hay mucha accidentabilidad. Y fuera de lo que es indoor, en lo que es actividades en el medio natural, los que se llevan la palma es el barranquismo, quizás sea la actividad con más inestabilidad. Pero sí que se ha visto un incremento en el mundo de las escaladas, basta con ver los rocódromos como están de gente. Claro. Sí, hombre, te decía lo de que no es muy sexy porque, bueno, ¿no? Siempre que te juntas con otro escalador hablas de otras cosas, ¿no? Pero es verdad que... Yo me junto con un escalador, siempre me preguntan por lo mismo. Será porque saben que yo a esto, pero es la primera pregunta. Sí. Yo soy informático y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Si me junto con otra persona, me va a tocar mirarle el móvil o el ordenador, ¿no? Pero es verdad que al final, con estas cosas se suele decir, ¿no? Que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena y no le solemos prestar mucha atención hasta que a algún amigo o nosotros mismos nos pasa algo, lo que hablabas tú, ¿no? Temas de regulaciones, temas de sanciones. Y me parece súper interesante que podamos charlar un poquito sobre esto y arrojar un poquito de luz sobre algunas cuestiones, aunque sean un poquito básicas, y que la gente lo pueda tener presente. Yo te quería preguntar sobre algunas cosas en los diferentes roles, ¿no? Que como escaladores tenemos a lo largo del desempeño de nuestra actividad. En algunas partes como escaladores, otras partes gente que se dedica a equipar, lo que tú dices, ¿no? En el ámbito de los rocódromos, que también hay un aumento grande de gente y es importante también tratar este tema, y algunas cosillas más.
Yo la pregunta que me empujó un poco a contactar contigo, invitarte al podcast y charlar sobre esto, fue la lectura de un post que se hizo además bastante conocido hace unos años sobre una acordada en la que un compañero tuvo un accidente y demandó al asegurador, ¿no? Que es algo un poco que nos choca. Nos choca quizá un poco por la relación que tenemos con la gente que salimos a escalar, ¿no? Generalmente somos amigos o conocidos y llegar a esos aspectos pues parece un poquito raro, ¿no? Pero se dan y nosotros como escaladores sí que tenemos cierta responsabilidad frente a la seguridad de nuestro compañero de cordada, ¿no? Yo como buen gallego mi respuesta va a ser depende de las circunstancias y en el mundo jurídico hay que tener muy en cuenta cuáles son los hechos concretos. A mí no se me ha dado nunca una responsabilidad entre escaladores directa, es decir, nunca me han llamado por un accidente en el que exista una reclamación de un escalador a otro. Cuando nos encontramos en una relación, digamos, de amistad. Yo voy a escalar con un colega y yo no, generalmente no hay ese tipo de reclamaciones. Es cierto que hay que pensar siempre, y siempre lo digo, que cuando uno reclama, a veces no está reclamando el accidentado, reclama la familia, ¿no? Que no tiene relación con el colega escalador, es decir, hijos, mujer, esposa, esposo, padres, son los que reclaman, ¿no? Pero ¿cuándo se reclama? Se reclama... para que exista una reclamación tiene que haber un condicionante y es que situar a la persona responsable como en la figura tan conocida del guía benévolo, ¿no? Es decir, que esa persona se erija como responsable de la actividad, como líder de la actividad, como el que toma las decisiones. La primera sentencia que hubo sobre guía benévolo en España fue precisamente de dos escaladores. Un escalador novato, un escalador experimentado. El escalador experimentado llevó a este chaval, que habrá conocido donde fuera, en un rocódromo, imaginemos. Venga, va, que te llevo el fin de semana a escalar. Le pone el arnés, le pone la cuerda, coloca la vía y en este caso lo que hubo es una falta de previsión. La cuerda era más corta en el momento de hacer el top rope, con lo cual se le escapó de las manos y se cayó. Aquí se demandó y se condenó a este chico porque estaba ejerciendo pues una figura de guía, de líder, de una persona con más conocimientos que lleva a otra escala. En este caso, cuando las causas del accidente derivan directamente de la actividad del asegurador y este asegurador, digamos que responde por el otro, de alguna manera es el garante del otro, pues aquí sí se genera una responsabilidad, podría generarse. Ahora bien, si lo que hacemos es ir a escalar entre colegas, los dos tomamos las decisiones, los dos estamos de acuerdo, aunque haya un error por parte de uno, aquí yo siempre he defendido la existencia de lo que se llama comunidad de riesgo. Todos responden por todos, ¿no? Es por ejemplo, aquel desgraciado accidente que hubo de unos escaladores zamoranos hace unos años, ¿no? 3 escaladores zamoranos, ¿no? También recuerdo uno en Málaga también, de un par de chavales que también uno de ellos se accidentó. Si están, digamos, todos actuando dentro de lo que es el mismo nivel, el mismo concepto de actividad, en ese caso todos responden por todos. Es un problema, yo no veo un problema, digamos, o sea, es una cuestión que a mí no me preocuparía en exceso, la responsabilidad, salvo cuando llevamos a personas novatas, a niños, a escalar. Por eso yo me cuido muy mucho de no tratar de hacer este tipo de actividades, ¿no? De pseudodocencia, tutelaje, ¿no? Porque ahí sí que podríamos incurrir en responsabilidades. Es un tema delicado, ¿no? Porque hablas de que cuando estamos escalando entre iguales, por decirlo de alguna manera, esa responsabilidad queda ahí un poco diluida, pero yo creo que casi todos en algún momento le hemos dicho a un amigo, vente a escalar, que lo pruebas, echamos el día allí. En esa situación, en ese caso, sí que existiría esa responsabilidad, ¿no? Ahí podríamos ya estar cruzando la línea de lo que se conoce como comunidad de riesgo, ¿no? Sí. Ajá. Pues es delicado, ¿no? Porque hablabas también de niños. Yo, por ejemplo, que tengo hijos, al final, pues siempre llevas a un amigo que quiere probar porque te ha visto escalar y bueno, pues te le llevas un día. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y yo siempre, y lo sigo haciendo, ¿no? Llevo a amigas de mi hija o de mi hijo a escalar y claro, o sea, si pasa algo, al final el responsable eres tú. O sea, eso está claro. Sí.
Y ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Quiero decir que aquí no vale el consentimiento informado ni vale autorizo a mi hijo. Correcto, el consentimiento informado lo único que hace es dar a conocer a la persona, al cliente, vamos a llamarlo cliente, ¿no? De alguna manera, de los riesgos objetivos y riesgos subjetivos de la actividad, pero no exime de responsabilidad. Es decir, si existe negligencia, va a existir negligencia y vamos a responder, por mucho que haya un consentimiento informado. Lo único que cubre el consentimiento informado son los riesgos típicos de la actividad. Pues yo qué sé, pues tengo un vuelo y me golpeo una rodilla contra la pared. Yo qué sé, estoy escalando y me rompo una polea de un dedo. Ese es el típico de daño, ¿no? Pero sí, claro, si el accidente deriva de que me quedo corto de cuerda y se me va la cuerda por dentro del gris-gris, o resulta que monto mal una reunión y la reunión se va para abajo, pues ahí existe una negligencia por mucho consentimiento informado que haya. Por lo tanto, responderé. Sí. Ahora bien, lógicamente, si tengo un seguro, por ejemplo, los seguros federativos, la mayor parte de ellos tienen una cobertura de responsabilidad civil no profesional, con lo cual quedaré cubierto. Mi responsabilidad civil quedará cubierto por mi seguro. Estamos tranquilos. Ahora que comentas el tema del seguro de responsabilidad civil, seguros multirriesgo del hogar, que esto hay mucha gente que no lo sabe, que aportan también una cobertura de responsabilidad civil, ¿darían cobertura en estos casos o no tienen, o al ser prácticas deportivas tan específicas? Sí, siempre que cubra la actividad. Aunque normalmente estos seguros de hogar o incluso otro tipo de seguros que podamos tener, suelen excluir actividades de riesgo y suelen hacer exclusiones genéricas, ¿no? Con lo cual luego, si dentro de las actividades de riesgo la escalada se considera actividad de riesgo, que generalmente sí, pues quedarían excluidas. Suelen cubrir senderismo, montañismo básico, ¿no? Pero alpinismo, escalada suelen excluir. Pero es cierto que hay algunos que lo incluyen. Será cuestión de leer la póliza y ver. Sí. Era por comentarlo porque es verdad que yo me he encontrado a veces en situaciones de que el seguro de casa te da ciertas coberturas que desconoces, ¿no? Y que a veces, pues bueno, para estas cosas mejor nunca tirar de ello, pero ahí está. Sí. Vale, como escaladores, además de esta responsabilidad que hablábamos ahora, que yo creo que es la más importante, no sé si es así o no, tú me dirás, tenemos otra serie de responsabilidades también, yo creo, ¿no? Con el propio entorno, cuando salimos a escalar. Hablabas tú antes de prohibiciones. Nosotros al final somos responsables de escalar en zonas donde se pueda escalar, evidentemente. Quiero decir que estamos en la obligación de saber cuándo hay una prohibición, cuando hay una regulación. No conocerlo no nos exime de esa responsabilidad, entiendo. Correcto, el principio clásico del derecho, del desconocimiento de la norma, no exime de su cumplimiento. A mí me decían, cuando estaba estudiando en la facultad, me decían que esa máxima opera siempre, salvo las normas medioambientales, que son tan complejas que en ocasiones se podría alegar un desconocimiento de la norma, etc. Pero eso pasaba hace 25 años. Hoy en día, con la cantidad de información que se nos suministra, no podemos decir que no conocíamos la prohibición. Es más, últimamente a mí me están llamando muchos escaladores porque reciben sanciones por escalar en lugares en los que existen prohibiciones. Y no solamente por escalar. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con el equipamiento. No equipar en lugares en los que existen prohibiciones o espacios naturales protegidos que están sometidos a algún tipo de regulación, porque las sanciones son bastante elevadas y el problema es que luego es prácticamente imposible levantar ese tipo de sanciones. Digo prácticamente imposible porque se han levantado algunas porque no están correctamente tramitadas o porque es cierto que no existen prohibiciones expresas en determinadas zonas, pero debemos conocer las prohibiciones, debemos conocer las regulaciones. O sea, eso ya de ir con el taladro o ir a escalar a cualquier sitio, veo una piedra, la escalo, veo una piedra, la equipo, eso hoy en día ya no existe. Es decir, la mayor parte, o por no decir todo tiene dueño y todo tiene regulación. Sí. ¿Hay algún organismo que se encargue de dar difusión a estas regulaciones? Porque a mí me parece complicado acertar con el sitio donde te puedan informar sobre la regulación, sobre una prohibición, porque al final dentro de una comunidad local, pues generalmente todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero si de repente te quieres hacer un viaje a otra zona donde no has estado, no conoces, las federaciones tienen, por ejemplo, obligación de dar
publicidad a estas regulaciones o dónde podemos informarnos de esto? No, vamos a ver, no existe una obligación, una federación no tiene obligación de dar a conocer, tiene a lo mejor un deber moral, ¿no?, de darlo a conocer. Lo que ocurre es que, precisamente, cuando yo hablaba antes de que en muchas ocasiones se están deshaciendo, o sea, anulando esas sanciones por los problemas de tramitación, en muchas ocasiones deriva de la falta de información pública. Es decir, en las zonas de escalada donde existen regulaciones y prohibiciones debe existir cartelería informativa que avise sobre esas prohibiciones. Entonces, si yo llego a una zona de escalada y no hay ningún cartel informativo, podría alegar una falta de conocimiento. Ahora bien, esto hay que tomarlo con cierta cautela por una razón, porque en teoría todas estas normativas están publicadas en un boletín oficial del Estado, un diario oficial de una comunidad autónoma o un boletín oficial provincial, que ahí se supone que todos, nadie lo hace, ¿no?, pero se supone que todos deberíamos estar al tanto de esas publicaciones, ¿no? Entonces, ¿existe la obligación? No hay ningún organismo que tenga la obligación de publicar, ¿no? Pero yo creo que al final somos los propios escaladores, ¿no?, los que estamos desarrollando esa labor divulgativa, esa labor en ocasiones hasta de autorregulación, ¿no? Y hay entidades, ¿no?, asociativas que se encargan de este tipo de difusión. Quizá debían ser las federaciones o quizá los propios organismos públicos los que dotaran de más publicidad a estas normas, pero no lo hacen. Es que es complicado a veces, yo creo. Estamos un poco desamparados, quizá en ese sentido. Sí. Hablabas tú de publicaciones en BOE o en boletines oficiales. Entiendo que esas regulaciones, entonces, no parten de instituciones a nivel local, ni mucho menos, sino que deben ser a nivel de normativa más general, institucionalmente hablando, me refiero. Claro, para establecer una regulación o una prohibición siempre tiene que existir una base, una motivación para establecer esa regulación. Eso viene dado por los espacios naturales protegidos, que son un montón. Si estamos en un parque nacional, pues póngase Picos de Europa, Ordesa, Sierra Nevada, ahora Sierra de Guadarrama. Todos estos parques nacionales tienen su regulación específica que va publicada en el BOE a través de un plan de regulación de uso y gestión, ¿no?, que dice, pues se puede escalar, se puede hacer barranquismo, se puede hacer kayak, se puede hacer parapente, lo que sea. Pues eso va regulado en el propio parque nacional. Ahora, si nos bajamos a regulaciones de parques naturales, cuya competencia ya corresponde a las comunidades autónomas, o reservas naturales, o ahora la que está muy de moda, que es la Red Natura 2000, ahí ya existen regulaciones autonómicas. Regulaciones locales, no. O sea, la mayor parte de las regulaciones son o estatales o autonómicas, porque están basadas precisamente en normas estatales o normas autonómicas de protección ambiental. Bueno, al final queda todo en iniciativa propia, ¿no?, el informarte de todo esto. Sí, la mayor parte sí, y estar atento de cualquier novedad que pueda haber, ¿no? Es lo que nos ha tocado jugar, es decir, con la transposición de directivas de la Unión Europea. Ahora, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Bueno, no lo dije antes, igual se me nota, ¿no? Yo vivo en La Coruña, ¿no? Entonces, en Galicia hemos tenido un problema muy grave en los últimos años porque, claro, desde que se transpuso de Europa la directiva de aplicación de la Red Natura 2000, en Galicia el 80%, 75% de las zonas están afectadas por Red Natura 2000. Con lo cual te obliga a que las actividades de escalada están prohibidas o en ocasiones son autorizadas. Por lo tanto, al final te quedas sin zonas de escalada. O escalas en la clandestinidad, como se sigue haciendo, o te quedas sin escalar. Porque luego conseguir retrotraer esas normas o conseguir autorizaciones específicas, pues es más difícil. Bueno, es más complicado de lo que parece, ¿no?, el tema de las regulaciones. Es muy complicado. El tema de las regulaciones es muy complicado porque, claro, tienes un elemento que se llama administración pública que desconoce el deporte, desconoce cómo funciona la actividad que nosotros desarrollamos y, por tanto, conjugar la protección ambiental con el desarrollo deportivo, pues es muy complicado, muy complicado. Y nosotros llevamos muchísimos años luchando con conseguir regulaciones dinámicas, ¿no?, a través, pues en su momento, de escalada sostenible, de las federaciones. Ahora actualmente en Navarra están teniendo un montón de problemas también por el tema de la legalización de zonas de escalada. Depende del momento, pues hay problemas, no solamente con las regulaciones. Nos hemos encontrado con muchos problemas también de titularidad o propiedad de los terrenos, de querer entrar en una zona de escalada y, claro, estamos escalando en terrenos que en ocasiones son privados, que se cierran
sea, directamente se pone un guardia de seguridad en la puerta y allí no entran más escaladores, ¿no? Esto ha pasado también. En este sentido, te quería preguntar también, tenía una pregunta preparada al hilo de esto, ¿no? Del acceso a zonas por terrenos particulares. Como tal, entiendo, por ejemplo, que puede haber una finca particular en la que hay una pared. No sé si esa pared es también de titularidad privada o no. ¿Tenemos derecho a pasar a esa pared o no? Ninguno. Ninguno. Absolutamente no. Aunque creamos que sí, no. Es decir, nosotros existe una pared que primero que no es nuestra. Es una pared que puede ser titularidad privada o pública, pero salvo que exista un contrato, una autorización expresa, en teoría no podríamos pasar. O sea, todos los accesos que nosotros estamos utilizando, incluso las zonas de parking, lo estamos utilizando y los estamos empleando por la buena voluntad de los propietarios. O sea, eso es así. Siempre que sean terrenos privados. Ahora, si son terrenos de titularidad pública, mientras no estén sometidos a una regulación que prohíba expresamente aparcar o transitar por esos terrenos, podemos hacerlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo que hacemos es cruzamos fincas privadas y lo hacemos por la buena voluntad de los propietarios, si no, no lo haríamos. Es que sobre este tema yo creo que hay bastante idea preconcebida de que habiendo acceso a una pared pública, que puede ser de dominio municipal, por ejemplo, nos tienen que dejar pasar sí o sí, aunque sea por una esquinita, y eso yo creo que es una creencia bastante extendida. Tú dices que no, que si el propietario se... No, es una creencia extendida. Hay dos creencias extendidas en este mundo que yo siempre he tratado de desmontar, pero porque es que es así. Uno son los derechos adquiridos. Si no, es que llevamos ahí escalando 40 años, podemos seguir escalando. No, mentira. Sí. Es cierto que existe una figura en el derecho que se llama la prescripción adquisitiva, del que por el transcurso del tiempo tú te haces propietario de algo, siempre que lo hayas usado en bienes inmuebles más de 30 años, pero en estos casos es necesario que concurran una serie de circunstancias, no por el mero hecho de escalar, yo ya me hago dueño de una piedra o adquiero derechos a escalar esa piedra, eso no es así. Y lo segundo son los accesos. El hecho de que haya una piedra pública, si yo transito por accesos privados y uso un camino privado, es cierto que un camino público lo podré usar. Nadie tiene derecho a cerrar un camino público. Pero si en la mayor parte de ocasiones lo que hago es yo trazo una vereda, una senda por el medio de una finca privada. Y yo no puedo hacerlo por mucho que quiera acceder a esa piedra. Porque primero, yo no tengo derechos adquiridos sobre esa piedra. Otra cosa es que yo tenga una finca que quiero cultivar, que es la clásica figura que todo el mundo menciona de las servidumbres de paso, pero esas servidumbres de paso lo que hacen es precisamente servir a una finca para que pueda salir al exterior, a una finca de cultivo de la que yo soy propietario. Entonces, si yo tengo una finca enclavada, entre otras, yo podré sacar mis hortalizas, mis legumbres, mi madera de esa finca y sacarla al exterior a través de esa servidumbre de paso. Pero lo que no puedo hacer es decir, yo voy a escalar esa piedra, tengo derecho a escalar esa pared y cruzar por un terreno privado. No lo puedo hacer. Vale. Esta conclusión yo creo que va a escocer un poquito, porque es algo bastante extendido. Este ya digo, de todas maneras, para que luego no me crujan, porque luego me dicen, no, es que eso no es cierto. A ver, ya digo, depende del caso concreto. Hay que diferenciar mucho si son sendas públicas, el terreno si es privado, si es público, es decir, varía en muchas ocasiones. En muchas ocasiones estamos hablando de montes públicos en los que sí se permite el acceso y se permiten actividades de esparcimiento, ¿no? Digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero por eso, siempre hay que ir al caso concreto y analizarlo. Me centro sobre todo en esas fincas privadas, ¿no? En el que yo hago una vereda por el medio y que llevo habiendo una vereda 15 años o 20 años y todo el mundo pasa por ahí sin que el propietario diga nada. Bueno, hasta que dice algo, ¿no? Y pone una valla y lo cierra. Claro. Sí. Con todo el derecho, ¿no? Nunca mejor dicho. Absolutamente. Sí. Eso aclarado. Y te quería preguntar también por algo también delicado, que es el tema de los robos, del robo, sobre todo de material de equipamiento, me refiero, Porque esa persona, que generalmente además es escalador, está entrando en temas de responsabilidad también. Si se lleva la primera chapa, pues quizás sea más discutible, ¿no? Pero si se lleva un descuelgue, alguien está escalando una vía, se llega al final y dice, ostras, ¿y ahora cómo me bajo yo de aquí? Y eso degenera o llega a un accidente. ¿Se cometería, entrarías en un tema de responsabilidad ahí también?
Incluso no ya no hablo de responsabilidad civil, hablaría de una responsabilidad penal incluso. No solamente porque hay un hurto, porque ahí podría haber un hurto o un robo en su caso. En este caso, ya sabes, la diferencia entre el hurto y el robo, hay una figura muy peculiar que es el tema del escalamiento. Se llama así, escalamiento. Si hay escalamiento, diferenciamos entre hurto y robo. Vamos, si ya estamos escalando para llegar a un descuelgue, ya tenemos escalamiento seguro. Por lo tanto, podríamos estar incluso ante un delito de robo. Ahora, estamos equipando en zonas públicas, o entendemos en zonas de otros, que no son mías. Entonces, yo equipo, dejo mi material ahí. Vamos a pensar que a lo mejor el robar una cosa que no se sabe de quién es, ¿no? Salvo que tenga nombre y apellidos, las chapas, el descuelgue, que podamos acreditar que es nuestra y que, bueno, no lo sé. Habría que mirarlo, ¿no? Pero al margen del robo creo que es muy importante lo que has dicho. O sea, esa responsabilidad que asumes cuando tú quitas un descuelgue y alguien pasa por allí y puede tener un accidente si llega arriba y no lo encuentra. Ahí sí yo creo que podemos incidir en una responsabilidad penal. Porque claro, podría incluso existir un delito de lesiones por imprudencia o incluso un homicidio por imprudencia, o incluso con ánimo doloso, porque tú quitas eso, no con ánimo de dañar a nadie, pero sí con ánimo de llevártelo. Eres consciente de que te lo estás llevando y que puede existir una responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí nunca se me ha dado el caso, también probablemente porque nunca se han dado las circunstancias, ¿no? Como para poder reclamarle a alguien, pero yo creo que sí, ahí se está jugando con fuego, no solamente desde el punto de vista de un delito de hurto, un delito de robo, sino también un delito de lesiones, incluso un delito de homicidio. Estamos hablando de robo, que quizás sea un poquito más flagrante, ¿no? Pero en este mismo contexto hablamos del desequipamiento, ¿no? Por algún motivo alguien decide quitar un descuelgue, pues para que una vía no se haga, nadie sabe muy bien por qué. A veces justificada, ¿no? Pues porque puede haber un nido o quizá el equipamiento no sea del todo correcto y bueno, pues alguien decide desmontar una vía, pero a veces se hace simplemente pues por rencillas o porque sí. Sería el mismo caso, entiendo, ¿no? Entras en esa responsabilidad penal. Sí, igual. Es más, le voy a dar una vuelta de tuerca. Se ha dado el caso incluso de que son los propios agentes forestales los que desequipan vías que están a lo mejor enclavadas en espacios naturales protegidos sin un acto administrativo previo, ¿no? Causando esos problemas, no solamente de que se está retirando material de terceras personas, sino que incluso se puede dar lugar a un incremento del riesgo, ¿no? Cuando una persona va allí y se encuentra que no está equipada, ¿no? Sí, o sea, desde luego, cualquier retirada de material debe hacerse con un previo conocimiento y una previa actuación, ya sea desde el punto de vista administrativo, si lo hace la administración, o con sabidos avisos previos si lo hace en particular, porque si no podríamos estar incurriendo en responsabilidades, desde luego que sí. Bueno, que lo hiciera un agente forestal ya yo no lo había pensado siquiera, ¿eh? Pero pues es verdad que... Me ha dado el caso, ¿eh? O sea, hay casos en España, vamos, en el sur de España yo conozco casos concretos en los que agentes forestales retiran material de escaladas. Eso sí que es delicado, ¿eh? ¿Tendría mayor responsabilidad por ser un agente forestal o no? ¿O sería lo mismo? Entiendo que sí, que podría incluso tener más responsabilidad porque es conocedor. Tú puedes alegar que eres desconocedor, ¿no? Pero en este caso lo haces por un motivo. Y un motivo que es desproteger una zona que sabes que la gente está escalando por motivo medioambiental o el que sea, ¿no? Ahora, si estás amparado por un acto administrativo y ese acto administrativo se publica, lógicamente estás amparado por un acto administrativo, no hay responsabilidad ninguna. Pero donde yo voy son esos actos, ¿no? Sin tener un sustento administrativo por detrás, un apoyo de un acto administrativo que se están llevando a cabo, pues, incluso por las noches, ¿no? Con una radial, llegar allí, y cortar todos los párvulos, los químicos que hay. Sí. Son desequipamientos preventivos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, le llaman así. Sí. Vale. Desde el punto de vista del escalador, ¿hay alguna responsabilidad que te venga a la cabeza que sí que debamos tener presente, que tú veas, vamos a decir habitualmente, aunque estamos hablando seguramente en muchos casos de situaciones extremas, pero que tú digas, ostras, esto la gente debiera saberlo porque te puede traer un problema? Yo creo que a día de hoy el mayor problema que tenemos es con el tema del equipamiento y escalar en zonas con regulaciones específicas. Quizás sea lo que más, las consultas que más tengo últimamente y que más problemas están dando son esas.
Temas de responsabilidad civil o responsabilidad penal fuera de lo que es actividades guiadas, o sea, profesionales, como empresas de turismo activo. Es cierto que en el ámbito del escalador de a pie no suelen existir responsabilidades derivadas de accidentes o tal. Es muy, 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 muy raro. Yo lo que digo siempre es que siempre debemos tener una cobertura de responsabilidad civil por lo que pueda pasar, ¿no? Por las actividades que podamos hacer, como mencionabas antes, ¿no? Pero fuera de eso, yo últimamente lo que más veo es el tema de equipar o escalar en zonas prohibidas. Hablas de un seguro de responsabilidad por prevención, que lo puede incluir, por ejemplo, la tarjeta federativa, ¿entiendo? Sí, se suele incluir, de hecho, sí. Vale, o sea, recomiendas federarse, aunque solo sea por esto. Recomiendo asegurarse. Las espaldas. Sí, recomiendo asegurarse, ahora que cada cual lo haga como quiera, pero sí, la ventaja de las federaciones es que son seguros generalmente más baratos que una póliza que podamos hacer específica, ¿no? Que es difícil encontrarlas, de hecho. Pero sobre todo que tenga una garantía no solamente de asistencia sanitaria, sino también de responsabilidad civil no profesional. Vale, hablabas también que te parecía interesante destacar la parte de la equipación de las vías deportivas o de las vías de escalada en general. Y yo con este tema siempre he tenido la duda que es ¿cuál es la responsabilidad de un equipador frente a un accidente potencial generado por su equipación? Es decir, por el equipamiento de una vía. Quiero decir que lo haya podido hacer mal, porque bueno, si tú equipas una vía y en principio acorde un poco al sentido común, ¿no? Pues no tendrías que tener mayor problema, entiendo, pero bien por desconocimiento, bien por uso de material inadecuado, bien por ese afán aventurero a veces de darle alegría a la vía, ¿qué responsabilidad tiene un equipador frente a estas cosas? Has tocado dos puntos que son muy diferentes entre sí. Una cosa es equipar mal, utilizar material inadecuado, y otra cosa es el tipo de equipamiento que tú hagas, ¿vale? Si tú equipas mal, como en todo en esta vida, si tú haces algo mal, vas a responder por ello. Vas a ser negligente, utilizas material que no se puede utilizar, yo qué sé, generalmente suele ser eso, o equipas de una forma incorrecta que no cumple las condiciones técnicas necesarias y resulta que un químico se te va, un parabol se te sale del agujero, yo qué sé, cualquier historia que podamos decir que existe una negligencia, una falta de competencia técnica, pues ahí vamos a responder. Otra cosa es la forma de equipar. Decías tú ahora, bueno, entendí que era el tema de los alejes, de darle un poquito más de vidilla a las vías y tal, ¿no? Sí, la forma de equipar al final es particular, ¿no? Cada uno equipa como quiere. Y tú cuando te metes en una vía sabes lo que vas a hacer. Por lo tanto, ahí ya hay una asunción del riesgo. Es decir, es lo mismo que si tú te metes pues en la oeste del Naranjo, ¿no? Pues habrá vías que estén mejor equipadas o con seguros más cercanos y otras vías en las que no ahí tengas que meter seguros flotantes o a lo mejor hay clavos que tienes que chapar que son clavos de los años 60 o 70, ¿vale? Entonces, no por ello vas a reclamarle al fulano porque puso un clavo en el año 70. Es decir, ahí ya va una asunción del riesgo por parte del deportista que asume las consecuencias de meterse en una vía en la que hay alejes o asume las consecuencias de meterse en una vía de escalada en la que puede existir un potencial riesgo de darse un piñazo, ¿vale? Ahora, el riesgo va más allá y el problema es que salta un parabol porque está mal instalado, pues ahí sí habrá una responsabilidad. En el resto de los casos, no. Otra cosa es que haya alguien que vaya a quitar las chapas, ¿no? Y que de repente que te encuentres en una vía que hay chapas cada 1,5 metros y que de repente hay una chapa que falta y que hay 5 metros. Ahí nos metemos en lo que hablábamos antes, ¿no? La responsabilidad del que quita las chapas. Si bien yo nunca me he encontrado con una responsabilidad de equipadores, hago una recomendación desde aquí y que llevo años haciendo y es que dejemos ya las tradicionales guías de los años 90 o de principios de los 2000 en el que siempre aparecía el nombre del aperturista. Yo siempre recomiendo a todo el mundo no poner los nombres de los aperturistas en las guías. Primero, por el tema de la responsabilidad administrativa que hablábamos antes, de estar equipando en zonas que a lo mejor no se puede equipar. Y segundo,
la responsabilidad de que pueda haber algo que esté mal equipado. Es mejor no dar pistas ni facilidades a un tercero que sepa, es que al final nos estamos poniendo la etiqueta de si quieres hacer una reclamación, aquí estoy yo lo he equipado, yo respondo. Por lo tanto, mi recomendación es que no se ponga el nombre de los equipadores en las guías de escalada. Vale. Da como susto, esa recomendación, de no equipo guías, pero no lo voy a decir por si acaso pasara algo. Pero cuando equipamos una vía, entiendo que el equipador que se pone a ello lo hace con el material adecuado, además en el casi absoluto total de los casos con experiencia, pero tú dejas ahí esa vía equipada y pasan 14 años ¿y quién asume el mantenimiento de esas vías? ¿Porque hay responsabilidad también ahí o no? ¿Quién asume el mantenimiento de unas vías que están hechas en una pared que no es propia? Que se hacen a lo mejor para escalar tú, no para escalar... O sea, ¿qué finalidad tiene equipar? Si yo monto un rocódromo, la finalidad es destinarlo al público y estoy ya desarrollando a lo mejor una labor de cara a promocionar una actividad que será con ánimo de lucro, etcétera, ¿no? Si yo a lo mejor tengo un apoyo y me erijo como promotor directo de esas vías, como ha ocurrido en Guipúzcoa, ¿no? Que la Federación Guipuzcoana tiene un convenio con la Diputación de Guipúzcoa en la cual se encarga del equipamiento, reequipamiento y mantenimiento de esas vías de escalada. Ahí sí se podrá imputar una responsabilidad a la Federación Guipuzcoana por no mantener las vías de escalada que dijo que iba a mantener. Ahora, ¿tiene una obligación el equipador de mantener sus vías de escalada? No. Yo entiendo que no. O sea, ¿por qué? Tú llegas allí y tienes que asumir directamente el estado de la vía. Es como el de las chapas, por poner un símil, ¿no? El de las expresses que ya están prechapadas, ¿no? En algunas zonas, esto se hizo muy famoso en Valchola, ¿no? Que en su momento, hace años, ¿no? Que llegabas ahí y estaban todas las cintas puestas, ¿no? Entonces, yo soy escalador y si conozco el estado de las cintas me meto, si no llevo las mías propias. Pues esto es igual, es decir, yo si veo que las chapas están mal, pues a lo mejor ya no me meto en esa vía con las chapas que están mal, ¿no? No tengo que obligarle al equipador a tener una labor de mantenimiento y equipamiento, o sea, y reequipamiento. No lo veo, yo esa responsabilidad no la veo. Es cierto que no ha existido nunca, y con esto también quiero tranquilizar a los equipadores, es decir, yo nunca jamás se me ha dado una responsabilidad de equipadores ni nunca he visto que nadie reclame por un mantenimiento o equipamiento. Aún tenemos esa mentalidad todavía de que el equipador normalmente hace las cosas sin ningún tipo de intención lucrativa, con fondos propios, poniendo trabajo de por sí, aún encima que está haciendo eso para la comunidad. Entonces, entiendo que no existe esa responsabilidad y que será difícil que exista, repito, siempre y cuando sean este tipo de actividades. Cosa diferente son rocódromos o instalaciones que están propiamente destinadas a hacer actividades ya con ánimo de lucro, ¿no? Gente que se monta con sus vías, un turismo activo y tiene sus vías, ahí tendrá ya que mantenerlas, equiparlas, etc. Pero en este caso no. Vale. Bueno, el perfil que tú decías de equipador es el habitual, ¿no? Fondo propio, trabajo propio y desinterés total. En recibir nada a cambio, me refiero. En esa misma línea, por ejemplo, cuando se equipa en paredes de escuelas deportivas de titularidad municipal, donde el ayuntamiento, no sé si por activa o por pasiva, permite escalar, ¿tiene el ayuntamiento alguna responsabilidad del mantenimiento de esas instalaciones? ¿Porque se pueden considerar instalaciones o no? Son instalaciones. Las normas autonómicas, las leyes del deporte autonómicas generalmente establecen una figura que en ocasiones se llama como áreas de actividad terrestre, instalaciones deportivas no convencionales, y se entiende que son instalaciones deportivas en el medio natural. Por ejemplo, los senderos son instalaciones deportivas en el medio natural. Hay un promotor detrás, que es el que pone la pasta para el desarrollo de ese sendero. Lo mismo ocurriría con las zonas de escalada. Si hay alguien que lo promueva, que pone dinero para la promoción de esa zona de escalada y saca un rédito, por ejemplo, los ayuntamientos atrayendo turismo al ayuntamiento, pues en ese caso
se podría imputar una responsabilidad como promotor al ayuntamiento, siempre y cuando no tenga un contrato que derive, como hablábamos en el tema de Guipúzcoa, que deriva el mantenimiento a un tercero, en este caso la federación, un club, una empresa o quien sea. Ocurre mucho con las ferratas, esto también, ¿no? Promovidas por el ayuntamiento, pero mantenidas y revisadas por una institución privada. Por lo tanto, ahí sí... Sí, cuando te refieres a promoción, a un promotor, ¿te refieres desde la aportación económica para la puesta en marcha y a la explotación? Porque hablabas, me venía a la cabeza mientras lo hablabas, por ejemplo, alguien que saca una guía de una escuela deportiva y hace promoción de esa escuela deportiva. No, promotor es el que, a ver, es el que pone el dinero. Promotor es el que saca la iniciativa adelante poniendo el dinero. No, a promoción divulgativa, publicidad, no tiene nada que ver. Eso va al margen. Vale. El promotor es el que pone el dinero para que se pueda llevar a cabo. Ahí sí. No, es que Dime. No, que lo comentabas y me venía, según lo ibas diciendo, digo, ostras, pues es que si alguien saca una guía y hace esa promoción, esa difusión y además saca un rédito económico, sería la leche que se tuviera que encargar del mantenimiento, ¿no? Imagínate una escuela de 5.000 vías. No. Promoción es el que pone el dinero para sacar algo de esto adelante, ¿no? Y ocurre en muchas ocasiones con eso, ocurrió con los senderos y ocurre con esto, que se trata de instalaciones deportivas. Es más, muchas de estas instalaciones deportivas se recogían en censos de instalaciones deportivas que saca el Consejo Superior de Deportes, que son censos de instalaciones deportivas municipales. Hemos de pensar que hace años, ya no, pero hace años Riglos estaba incluida dentro del censo de instalaciones deportivas municipales. Y vivas allí y decías titularidad municipal, con lo cual tú también podrías coger y decir, oye, si es una instalación municipal y me falla algo en Riglos, puedo reclamarle al titular de la instalación, que en este caso sería el ayuntamiento. Por eso yo creo que en estos casos los ayuntamientos en muchas ocasiones lo que hicieron fue eliminar esas instalaciones de sus censos municipales. Ya. Bueno, es la solución más fácil, ¿no? Claro. Y quizá más acertada, porque también es verdad que, no nos engañemos, sería un marrón. Por supuesto. Sí. Vale, y desde el rol de escalador, otra de las cosas a nivel legal, que yo creo que nos enfrentamos la mayoría, o muchos, es el tema de las furgonetas, las camper, las autocaravanas, aparcar, dormir, estacionar, que... ¿Hay algo nítido en esta nebulosa o seguimos en esa nebula? Aprovechas la coyuntura de que hay un abogado aquí para preguntarle esas cosas que yo creo que las conozco más como usuario que como abogado, ¿no? No te sé decir, o sea, yo ahí no tengo un criterio definido. Bueno, hay la orden esta de tráfico, ¿no? Que dice que acampar es extender fuera del perímetro del vehículo todo aquello que no forme parte, digamos, del vehículo en sí, ¿no? Por ejemplo, abrir ventanas, toldos, sacar mesas de camping, eso es acampar, no estacionar, ¿no? Y siempre que estemos estacionados podríamos hacerlo. El problema es que esta normativa entronca, ¿no? Con las normativas municipales, con las ordenanzas municipales que en ocasiones limitan el acceso de vehículos o, digamos, el aparcamiento de vehículos en determinadas zonas o las someten a tasas, ¿no? De aparcamiento para poder aparcar. Yo creo que hay una disyuntiva entre lo que se puede hacer, que permite la norma de tráfico, y lo que los ayuntamientos dicen que se puede hacer, ¿no? Entonces, hay ayuntamientos que lo hacen bien. Recientemente, por ejemplo, estuve en Albarracín, esta semana pasada escalando. Ahora en Albarracín ya no se puede aparcar en la zona de donde no se puede aparcar. No se puede dormir con las furgonetas en la zona donde se dormía habitualmente, pero habilitaron unos parkings abajo para dormir, ¿no? Y lo que ponen es exactamente eso, que puedes estacionar allí por la noche, pero no acampar, y te transcribe exactamente la orden de tráfico, que es eso, extender, abrir toldos, ventanas, que es como debía ser. Es decir, la norma general, que es la norma de tráfico, diferencia entre acampar y estacionar, y lo que hace el ayuntamiento es permite estacionar, es decir, dormir dentro de la furgoneta, pero sin acampar, ¿no? Yo entiendo que es lo propio. Entonces, en respuesta a esto, siempre que no sean áreas, espacios naturales protegidos que tienen una normativa propia específica que hay que cumplir, ¿vale? Que normalmente no se puede dormir con el coche dentro de espacios naturales protegidos. Al margen de eso, dentro de los ayuntamientos, por la normativa de tráfico, se podrá estacionar dentro de las zonas habilitadas sin que estemos acampados.
Pero bueno, repito, lo digo con la boca pequeña porque no es mi campo de actuación y lo digo más como usuario que, como tiene conocimientos jurídicos, lo ha estudiado un poco, pero tampoco tengo un criterio definido. Igual nos ponen una multa o alguien le pone una multa después de lo que yo he dicho y no quiero yo problemas. Sí, no, te lo preguntaba además porque creo que habías escrito algún artículo en este sentido también. Sí. Y es algo a lo que nos enfrentamos en la mayoría de las veces en las que sales con la furgo y al final te vas a dormir y no sabes si te van a picar por la noche o no. Yo llevo 20 años durmiendo con la furgo por ahí y jamás he tenido un solo problema. Ahora bien, ¿por qué no tengo problemas? Pues porque no aparco en espacios naturales protegidos, eso es una salvaguarda, o sea, no es aparcar, o sea, dormir. Vamos a entender por aparcar como dormir, ¿no? No duermo en espacios naturales protegidos con la furgo y si duermo en parkings, lo que hago es dormir en un parking que no ponga una prohibición, porque si pones una prohibición al final te la estás jugando, igual luego ganas un recurso, pero vas a estar pringado. Y segundo, que no monto un chiringuito, ¿vale? Porque eso está muy de moda, lo de andar montando chiringuitos. Y es algo que al final va en contra del resto. Si yo empiezo a abrir allí y pongo sellas, toldos y tal, al final sé que el resto van a tener un problema. Por lo tanto, cumpliendo los mínimos, yo ya digo, jamás he tenido un solo problema. Y he hecho unos cuantos kilómetros. Un poquito de sentido común, ¿no? Aunque... Sí. Creo que esa nebulosa que yo decía sigue ahí, ¿no? Un poco, no hay una línea clara. No, porque los ayuntamientos al final quieren también tener sus competencias sobre la normativa de tráfico, ¿no? Por lo tanto, están ahí al tira y afloja. Y probablemente al final consigas recurrir a una sanción y ganarla, pero te merece la pena. Te vas a tener que ir hasta un contencioso administrativo. O sea, no tiene sentido ninguno. No compensa. No. Sí. Vale, y te quería preguntar también... que lo veníamos comentando a lo largo de la charla, que es el crecimiento brutal que está habiendo de escaladores, sobre todo en rocódromos, ¿no? Gente que se acerca un poco a la actividad, pues bueno, como el que se acerca a CrossFit, ¿no? Simplemente que quizá la escalada les pueda resultar más divertida. Y a mí siempre me ha hecho gracia, que lo comentábamos antes también, esto del consentimiento informado, ¿no? Que parece que eximes de cualquier responsabilidad a la sala y allá te abras la crisma, te barren con una escoba y a la calle, ¿no? No, bueno. Pero sí, bueno, es una forma de hablar, hablar. ¿Dónde está la diferencia, si es que la podemos definir de alguna manera, entre lo que puede ser un accidente dentro de una sala y lo que puede ser una negligencia por parte de la sala? Bueno, ¿para ti qué sería un accidente normal, habitual de una práctica de la escalada? No, accidente puede ser que tú estás haciendo un bloque a una vía, tienes una caída y te puedas torcer un tobillo, por ejemplo. Perfecto, ese es el ejemplo que pongo yo siempre. Es el ejemplo que pongo yo siempre. Que tú te caigas y tuerzas un tobillo encima de la colchoneta. Pues ya está, eso es un accidente, no hay responsabilidad. Ahora, vamos a pensar que tú no te tuerces el tobillo encima de la colchoneta, que introduces el pie y te das con el tobillo entre dos colchonetas que hay un agujero entre las colchonetas. Yo he tenido sentencias, estas, un montón. Procedimientos judiciales, un montón por el tema de las colchonetas mal puestas en las salas. Incluso en competiciones oficiales. Entonces, ahí ya estamos hablando de negligencia. Existe una norma UNE, que no es de obligado cumplimiento, pero sí es costumbre del sector, por lo tanto se convierte en ley. Esa norma UNE obliga a tener las colchonetas de determinada forma, que tengan unas densidades, que cubran la proyección de la caída en determinados ángulos. Es decir, tú eso tienes que cumplir. Por lo tanto, si la lesión deriva de que tú te has golpeado porque has introducido el pie en un agujero entre unas colchonetas y te has roto el calcáneo, accidente típico, pues en ese caso habrá negligencia y responderá el seguro de responsabilidad civil de la sala. Si es un accidente normal que le puede pasar a cualquiera a una sala, pues no hay responsabilidad. Sí, en casos quizá más difusos, por ejemplo, estás haciendo un bloque, han equipado el bloque con un lanzamiento hacia la derecha en el que si no coges la presa te revientas contra un megavolumen de estos ahora que están súper de moda y te rompes 2 costillas. ¿Eso es un accidente o es una negligencia? Bueno, lo has definido bien, es difuso. Habría que ver el caso. Yo en este caso, ¿qué le diría a un cliente que me llama por un accidente así? Le diría, ¿el volumen se veía? Si el volumen se veía, hay una asunción del riesgo, es decir, debes prever la forma en la que tienes que actuar. Quizás sí, pero es cierto también que él me podría decir, ya, pero
yo hasta que me monto no sé exactamente cómo va a ser la proyección de la caída y por lo tanto digo, bueno, ¿podría existir una responsabilidad por negligencia, por ubicar el volumen en una posición no adecuada? Podría existir. Podríamos encontrarnos ante lo que se conoce como una concurrencia de culpas. Es decir, parte de la culpa la asume el escalador por esa asunción del riesgo que tiene y parte de la culpa la asume la sala. Por lo tanto, estamos hablando con un 50-50. Se reduciría la indemnización en un 50% quizá. Sí. Son casos un poco extremos, ¿eh? Hablamos, por poner en contexto también y que la gente que nos oye vea que hay situaciones en las que, ostras, el derecho está ahí, ¿eh? Hay cosas que dilucidar. Sí. Vale, y te quería preguntar también por el tema de las salas, porque yo oigo muchas veces que hay bastantes problemas para encontrar personal cualificado. Entonces, que esto va mucho al hilo también del tema del intrusismo, no solo en escalada, sino en guiajes y en cosas de este estilo. ¿Qué responsabilidades puede tener una sala teniendo de cara al público a gente que no está titulada? En caso de un accidente donde quizá no haya una negligencia, por ejemplo, en el caso de las colchonetas, pero sí que pues, las indicaciones no son correctas, los conocimientos de la persona responsable no son las óptimas. Vale, para que exista responsabilidad siempre tiene que haber una causa-efecto, es decir, que el siniestro derive de una acción directa o una omisión por parte de la persona que está ahí. Es decir, si yo me lesiono, porque vamos a pensar una cosa, una barbaridad, ¿no? Que la persona que está allí, el monitor, no sabe cómo se pone un grill, lo pone del revés y no funciona, pues si hay un accidente me van a responsabilizar a la sala por tener a una persona no cualificada. Bien. Ahora, si no existe esa relación directa, será difícil que exista responsabilidad. Habrá una responsabilidad administrativa en el caso de que a lo mejor sea obligatorio contar con personal cualificado y no lo tengan. Por lo tanto, me podrán imponer una sanción la correspondiente comunidad autónoma o quien sea. Ahora bien, hay que diferenciar también una cuestión importante. Cuando hablamos de intrusismo profesional, hay que pensar que no todas las actividades tienen por qué contar con titulaciones oficiales. Me explico. Las normas de turismo activo no todas obligan a contar con técnicos deportivos de escalada en las actividades de turismo activo, depende de la comunidad autónoma, y no todas las comunidades autónomas obligan a que dentro de los rocódromos exista profesional cualificado. Por ejemplo, en Galicia tú no tienes por qué tener dentro de los monitores a técnicos deportivos en escalada. Puedes contar con cualquier tipo de personal. Eso es lo que se conoce como esa responsabilidad administrativa. Es decir, no está desarrollada la ley de profesiones del deporte y por lo tanto en Galicia no es obligatorio. En otros sitios, por ejemplo en Madrid sí, porque hay ley de profesiones del deporte. En Cataluña igual, hay que contar con ese personal cualificado en función del tipo de actividad que se desarrolle. Pero repito, una cosa es la responsabilidad administrativa y otra, como tú muy bien decías, la responsabilidad civil. Por ejemplo, vamos a pensar que hay un accidente como el que tú decías, ¿no? Pues un monitor no da las instrucciones correctas y tal, ¿no? Digamos que todo suma. Si un juez ve que además yo, abogado, cojo y le digo, mire, es que no contaban con material adecuado, no había consentimientos informados, no tenían seguro de accidentes ni de responsabilidad civil y aún encima, señoría, esta gente, aunque no es obligatorio, esta gente no cuenta con personal que esté cualificado. Es decir, es gente, son monitores que no tienen conocimientos de escalada específicos. Por lo tanto, el juez, digamos, es una cosa que suma más para ver esa posible negligencia. Vale, pero diferenciemos claramente lo que es esa responsabilidad administrativa, las obligaciones de titulaciones que nos obliga la norma o esa responsabilidad civil, que es necesario siempre que exista esa relación causa-efecto. Es curioso que comentas, ¿no? Que por ejemplo en Galicia no es obligatorio tener personal específico en un deporte súper específico, porque si fuese una actividad polideportiva, ¿no? Que al final, pues bueno, quizá sea más general, pero claro, en algo como escalada o en barranquismo o en cualquier deporte. Sí, pero es una cuestión transitoria, es decir, hoy en día la mayor parte de las comunidades autónomas están desarrollando leyes de profesiones en deporte y va a llegar a todos lados. E incluso yo creo que se está haciendo, hay un proyecto de ley nacional de profesiones del deporte que va a obligar a contar con profesionales cualificados. Esto no viene dado por la escalada, esto viene dado por los gimnasios y los entrenadores personales, ¿no? Es decir, que había mucha gente que se dedicaba a hacer entrenamientos personales sin tener una titulación por detrás que le habilitara para hacer este tipo
de actividades, ¿no? Ahí fue cuando se generó, fue el germen de este tipo de normas, ¿no? Que indirectamente nos afecta a nosotros porque obliga a tener estas titulaciones, ¿no? Ya digo, en Cataluña, por ejemplo, para desarrollar actividades de turismo activo, ejemplo de alpinismo y tal, se obliga a que haya un director que cuente con un TD3 de escalada, ¿no? O TD2 en ocasiones, ¿no? Depende del tipo de actividad, ¿no? Pero digamos que ya hay comunidades autónomas que lo están obligando. Hasta todo punto es lógico. Claro, claro. A mí me parece que en ámbitos, hablábamos antes que un juez puede estimar la escalada como un deporte de riesgo, que menos que contar con personal cualificado, ¿no? Es que me parece sentido común, yo creo. Sí, correcto. Sí. Vale. Y aprovechando la consultoría que nos estás haciendo, gratis a todos, te quería preguntar por una parte que nos afecta más a nosotros, ¿no? Que nosotros somos una tienda con algo que muchos escaladores nos preguntan, que tienen esa conciencia ahí, que es por el material, ¿no? ¿Qué responsabilidad podemos tener las tiendas o a más los distribuidores con el material que se vende? Me voy a casos concretos, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente lo sabe, otra mucha gente no. Cuerdas, arneses, cintas express, todo este tipo de material construido con poliamidas y tal, tienen fechas, vamos a decir, de caducidad, de uso aconsejado por parte del fabricante, que generalmente son los 5 años. ¿Y qué responsabilidad existe por parte de alguien que vende este material con ese plazo, vamos a decir, vencido o casi? ¿Existe? Sí, ¿O claro. al ser una recomendación? No, yo entiendo que existe, siempre que podamos, vamos a ver. Una cosa son las leyes de consumo, ¿no? La normativa de consumo, que siempre las tiendas, el distribuidor, incluso el fabricante están, digamos, vinculadas a esas normativas de consumo, la ley de consumidores y usuarios, que el usuario, el comprador, puede reclamar, ¿no? Por defectos, porque se está vendiendo material caducado, etcétera. Eso, digamos, es una normativa, digamos, de algún punto de vista administrativo, ¿no? En el cual nos podrían reclamar. Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener la tienda por vender material caducado o casi caducado? Vamos a pensar si se produce un accidente. Pues si ese accidente se demuestra que se produce por un problema derivado de la caducidad, del uso recomendado, del transcurso del tiempo en ese material, pues puede ser que la tienda pueda tener alguna responsabilidad o que el distribuidor pueda tener alguna responsabilidad. Incluso, bueno, el fabricante ya será más difícil, ¿no? Pero la tienda o el distribuidor sí, por vender material que está fuera de fecha. Sí, te lo comentaba también, no solo por fecha, que generalmente es el caso más habitual, pero sí en productos, por ejemplo, que a mí cuando a veces lo veo, me da un poquito de miedo, ¿no? Productos que están en escaparates, cuerdas, arneses, con incidencia del sol, que luego a lo mejor no se comercializan, y simplemente pues oye, los tienes ahí, pero productos de limpieza que se usan pues para quitar un poquito el polvo de encima, todo este tipo de cosas, al final debemos pensar que sí que pueden generar un accidente, ¿no? Y ahí tenemos las tiendas, los profesionales que... Ahí ya nos encontramos con un problema probatorio, o sea, es muy difícil, o sea, que un informe pericial conseguir tan al detalle de determinar que esa cuerda o ese arnés está en malas condiciones por el hecho de que esté afectado por el sol o por un producto de limpieza. Será difícil, ya es una cuestión probatoria, pero ¿por qué no? Es decir, podría existir esa responsabilidad. Me han vendido un producto que no estaba en condiciones idóneas y que incluso venía con una tara precisamente por eso, ¿no? Podría existir, ¿por qué no? Sí, sobre todo lo ves mucho con la parte del color, de los materiales, cuando están expuestos al sol. Hay, incluso con aerosoles del polvo se nota que hay decoloración, cambio, se nota un montón, Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Llegados al punto ya de un juicio, una reclamación, pues eso se tiene que demostrar, evidentemente. Estamos ya casi acabando y quería preguntarte por casos que si te vienen a la cabeza muy flagrantes, ¿no? Que después de todo lo que hemos hablado, pues sean un poquito el ejemplo de qué no se debe hacer o que hayan sido muy conocidos y que pongan un poquito en conciencia a la gente de esa responsabilidad no civil ni penal, sino la responsabilidad propia que tenemos todos como escaladores, que al final cuando salimos al monte debemos tener presente también. Bueno, yo creo que de todo lo que yo veo y lo que debemos tener más claro son sobre todo
debemos tener mucha conciencia, y me gusta insistir en esto, mucha conciencia ambiental. La mayor parte de los problemas creo que van a venir en el futuro no van a ser tanto, y me centro en los escaladores de a pie, no ya no en las empresas, ¿no? Pero los escaladores de a pie, el mayor problema que debemos tener es esa conciencia medioambiental, porque lo que nosotros hagamos afecta al resto. Y estamos viendo que está habiendo muchísimos problemas, de verdad, muchísimos problemas, no me canso de insistir en esto, por actuaciones de escaladores dentro de zonas en las que no se puede escalar. Propietarios particulares, administraciones públicas que establecen regulaciones, y quizás sean los que están aplicando sanciones un montón por equipamiento y por escalada en zonas prohibidas. Esto debemos ser muy conscientes de ello y tratar de informarnos de dónde escalamos. Eso es fundamental. Porque luego en los temas de responsabilidad entre escaladores, yo creo que la mayor parte de los que se me dan son en instalaciones deportivas indoor, o sea, en rocódromos, ¿no? Y ahí poco puede hacer el escalador. Es decir, el escalador al final está utilizando una instalación deportiva, y por tanto es la propia instalación la que tiene que tomar conciencia de los riesgos que está asumiendo y de las obligaciones que tiene, ¿no? Porque al final, ya digo, la mayor parte de los accidentes que yo veo no son entre escaladores. O sea, son, ya digo, instalaciones o empresas de turismo activo, guías. Y yo creo que nosotros, saliendo al monte con un buen seguro, un seguro que cubra esa responsabilidad civil, informándonos de dónde estamos actuando, y también, importante, un seguro que cubra el rescate, porque sí que he tenido también temas de cobros de rescate algunos. Últimamente ya casi bastantes menos, pero sí ha habido. Yo creo que con esas tres premisas, y es lo que más se está dando actualmente, yo creo que no tendremos ningún problema. Genial. Pues nada más por mi parte. Si quieres añadir alguna cosa o crees que lo hemos explicado más o menos. Yo creo que lo hemos tocado así por encima un montón de puntos. Tampoco vamos a aburrir al personal, porque es un tema, ya digo, que es un tema complejo. El tema del mundo jurídico, aparte, va avanzando tan rápido, hay tantas cosas así que pueden ir ocurriendo, que cada vez tenemos casos nuevos, ¿no? O sea, casos que se escapan de lo que hasta el momento era habitual, pues que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, pues esto va evolucionando y seguirá evolucionando. Sí. A mí me parece interesante, ¿eh? Ya te digo que hacer una visión un poquito por encima y quizá de casos muy al extremo, que la gente sí que tenga conciencia de que las cosas que hace al final pues pueden tener una repercusión, ¿no? O una responsabilidad. Entonces, me parece súper chulo. A mí me parece muy entretenido porque cuando llevas un montón de años escalando te encuentras en situaciones de las que te gustaría saber un poquito más, y las relacionadas con el ámbito legal a mí me surgen un montón. Así que para mí es súper interesante. Te agradezco mucho que te hayas prestado a estar hoy aquí, y te agradezco los conocimientos, ¿no? Que eres un libro abierto. Se agradece mucho, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme. Sí. Genial, Alejandro. Muchas gracias. Nada, a ti.